Mercedes recién presentó la parte de caracterización y diagnóstico inicial y cómo se hizo, qué etapas se realizaron para llegar a lo más objetivo posible de lo que fue un diagnóstico inicial, para ver de qué forma podíamos tratar de romper ese hielo y llegar a lograr algún tipo de objetivo de los que nos plantearon los productores. Como dijo ella, hubo objetivos en común, pero también habían objetivos particulares, entonces se fue atendiendo según cada productor, cada cosa en individual. Para eso tuvimos que trabajar en equipo. A veces uno como técnico va a los predios y va a la parte netamente técnica, ya sea parte sanitaria, de manejo o lo que sea, y nos olvidamos de la parte social. Entonces creemos también que la parte social fue una gran mano por parte de Magela, que nos ayudó a ver otras cosas y cambiar algunas realidades que nosotros no nos damos cuenta. Entonces por eso en esta diapositiva aparecen 3 macaquitos, que sería la analogía de nosotros agarrándonos de la mano, pero sin la mano del productor. Si él no nos ayuda, nosotros no podríamos haber logrado nada. Esta siguiente, para no mostrar demasiado letra y no aburrir, pusimos bastantes fotos en esta parte que íbamos captando de momentos. Esto fue en una reunión en lo de Marcelo López y señora, donde estábamos intentando ver cuáles eran sus limitantes y ver qué podía cambiar para mejorar en su establecimiento. ¿Cuáles fueron las medidas de ajuste que se hicieron en general, más allá de algo puntual? ¿Cuáles fueron en general todo lo que se realizó? Lo primero fue, después de la caracterización y diagnóstico inicial, un ajuste de la carga en cada establecimiento. Eso no significa que todas sean bajar carga, había establecimientos con baja carga, entonces se intentó aumentar para mejorar el manejo del establecimiento, o sea, de las pasturas. Tratar de lograr el equilibrio y proyección de la oferta de demanda de forraje, fue lo que mostró Mercedes, tratar de acompasar la curva de producción con la curva de crecimiento de forraje. La reestructura del stock animal es porque nos encontramos con stocks que no tenían una relación, es decir, en ciclos, en sistemas productivos, por ejemplo, de cría, ingresaban un año con un 10% de reposición, otro año un 30%, y dependiendo cómo venía el año, era la famosa gráfica serrucho, en la cual el año que llovía bien, preñaban bien y tenían buena reposición, el año que venían mal, andaban mal y iba de esta forma. Entonces tuvimos que reestructurar eso para lograr estabilizar ese sistema. Lo otro fue la fecha del entore, y a su vez eso que nos llevaba también de la mano a la fecha de destete posterior, porque en muchos establecimientos la fecha de entore no estaba correlacionada con lo que era el campo. Por ejemplo, uno de los productores, para que tomen como ejemplo, trabaja sobre un campo casi 100% sobre basalto superficial, con un índice coñac de 49, 46, y él comenzaba el entore en diciembre, y el invierno de él, entre comillas, es el verano, porque en enero, cuando viene normal nomás, ya queda con muy poco pasto y de muy baja calidad. Entonces cuanto antes pudiéramos entorar ese ganado y antes pudiera parir, mejor, para que no lo agarre ese verano complicado. Entonces tuvimos que reestructurar a veces las fechas de entore en algunos establecimientos, realizar manejos diferenciales. En algunos no se realizaban ecografías y no se trabajaban aparte los ganados preñados de los ganados fallados, entonces no había prioridad para esos vientres preñados. Y bueno, y hacer un monitoreo de entore y el control de amamantamiento, es decir, ir visualizando cómo iba el rodeo de cría a medida que iba transcurriendo el periodo de entore, e ir tomando medidas adecuadas a cada establecimiento y en cada momento. ¿Por qué medidas adecuadas a cada establecimiento y cada momento? Porque no todos los establecimientos se podían realizar las mismas medidas. Esto, hablamos siempre del perchero, son varias tecnologías, intentamos que el productor las conozca y que saque cada tecnología y las utilice dependiendo del momento y de lo que él pueda hacer. Porque había establecimientos, por ejemplo, que no tenían instalaciones como para hacer de precoz, no tenían agua, no tenían sombra, no tenían ni siquiera casa para que el productor vaya todos los días y esté con ellos. Entonces era totalmente ilógico realizar algún tipo de medidas de ese tipo. Entonces teníamos que adaptarnos según cada productor y cada sistema.
Esto simplemente, hay establecidos de productores, pero para que ustedes lo vean bien gráfico. Lo rojo sería que no se hacía, lo amarillo es a veces y lo verde siempre. Esto fue cuando iniciamos, ¿ah? Lo primero que dice sanidad, es decir, sanidad ajustada, ¿no? Es decir, que se le diera a determinada fecha, determinado antiparasitario, determinada vacuna a los animales que realmente se necesitaban. Y acá, como ven, había un gran problema en el sentido que se daba a medida que iban viendo que las vacas lo precisaban, pero no sanidad estratégica. Y miren cómo cambia la primera línea con la segunda línea. Ecografías bovinas, ¿ah? Casi todos las terminaron haciendo. Las ecografías ovinas, algunos las aplicaron también para hacer un manejo diferencial con la mellicera. La revisión de los toros, no lo hacía en ningún lado, que acá se empezaron a hacer. La revisión del carnero, lo mismo. Este temporario, casi nadie lo hacía y terminaron haciéndolo casi todos, la tablilla. El precoz, como ven, no todas las tecnologías se pueden aplicar porque lógicamente que hay un tema de manejo y de mangas que muchos establecimientos no vivían en el campo o no tenían la infraestructura como para poder hacerlo. Y después del diagnóstico activo de ovárica, que en muchos lados también se hicieron. Andrés, capaz sí, que ahí está bueno también que lo de abajo no sea todo verde. No, está perfecto. Está bien lo que dice Alejandro. A ver, las tecnologías no están para aplicarse absolutamente en el 100%. Las tecnologías hay que aplicarlas siempre y cuando se precisen. Porque si no, hay tecnologías que están aplicadas al santo botón, hablando mal y pronto. Entonces, el plan siempre hablaba de un perchero de tecnologías, que la idea es que ustedes conocieran toda la tecnología y se aplicara, se sacara del perchero la que se precisara, se aplicara y luego se colgaran en el perchero. Pero que ustedes las del perchero las conozcan a todas, cosa de que si un día la precisan, la puedan aplicar, porque si el técnico al día de ese no está, ustedes la saben, la conocen y la dominan. Entonces, hay algunas que no se aplicaron, pero no es porque no se aplicaron porque no quisieron o por lo que sea, es porque capaz que no se necesitaban en ese momento. Vamos a mostrar 3 ejemplos de resultados obtenidos. No quiere decir que los otros 4 productores no hayan cambiado nada, simplemente lo tomamos como 3 ejemplos totalmente distintos dentro de los cambios que aparecieron en el sistema. El primer productor, acá pusimos el ejercicio 2016-2017, es decir, el año base, donde hicimos el diagnóstico, y el último ejercicio evaluado que fue el 19-20. Entonces, cuando ingresamos, nos encontramos que de porcentaje de tenía un 51% y pasó a un 82%. Esto, en este productor puntualmente y en la mayoría, no solamente nos pasó que este ejercicio haya aumentado, sino que vino aumentando paulatinamente y se estabilizó. O sea que la gráfica serrucho que hablé hace unos minutos se fue aplanando, digamos, y siendo un poco más estable en el correr del tiempo. La señalada, este productor puntualmente era muy bueno con el trabajo del ovino y no se vio demasiada diferencia. Esa diferencia se vio debido a una disminución de la carga y un mejor manejo de la condición corporal de la oveja y a su vez por un ingreso al sistema de un animal que le ayudó mucho, que fue el burro, para cuidar su majada. Los kilogramos de carne equivalente por hectárea aumentaron considerablemente. Eso debido al aumento del porcentaje de destete y al adelantar el entore también lograba terneros al destete de mayor peso. Por ende, al aumentar la carne también aumentó el ingreso neto del productor y la relación insumo-producto disminuye porque aumenta el producto. Entonces, este productor primero, ¿qué hizo? Aplicó diferentes tipos de tecnología, regularizó todo el tema del stock, adelantó el entore, adelantó el destete, lo hizo acompasado a su producción de forraje, bajó carga, la relación lanar-vacuno la mejoró para su sistema y culmina con un aumento del ingreso neto por hectárea y con un manejo un poco más adecuado y más amigable para él mismo también y la familia. El productor 2, totalmente distinto. El productor 2, acá ¿por qué pusimos los 4 ejercicios
armados, porque este productor, si hay algo que no tenía, era un problema en la parte productiva. ¿Ah? Si ustedes ven, en el año 16-17, año base, él tenía 88% de destete, en el 17-18 82, en el 18-19 85, en el 19-20 92, es decir, él no varió demasiado su parte productiva, lo mismo la señalada. Pero, él tenía un problema en la parte económica. El ingreso neto de él, a pesar de tener unos buenos indicadores productivos, como te señalaba, los kilogramos de carne equivalente por hectárea tampoco eran demasiado altos, pero lo más llamativo era el ingreso neto por hectárea. Ahí tenemos el recuadro del 16-17, 17-18, donde él tenía un 88% de destete y 100% señalada, 112, pero si vamos al otro, a la parte de abajo, la parte de carne equivalente por hectárea e ingreso neto, era negativo. Entonces nos sentamos con el equipo técnico y con él y dijimos, bueno, acá algo está ocurriendo. ¿Cuáles son tus costos que te están logrando un ingreso negativo neto? Entonces, ahí lo que observamos es que él tenía un sistema de producción donde él vendía novillos, o sea, era un ciclo completo, pero él arrendaba un área muy grande para engordar esos novillos. Pero la invernada era totalmente a campo, era una invernada lenta, entonces los costos eran muy altos para la producción que él lograba con eso. Entonces se decidió por parte del productor y por algunas indicaciones que hicimos gracias a que tuvimos ese diagnóstico base, de eliminar esa parte de ciclo completo y llevarlo a que realice cría únicamente en sus campos, donde él se sentía muy cómodo, donde lo hacía muy bien y donde los números nos daban como para que le cerraran y pudiera lograr sus objetivos. Entonces, ahí el ingreso neto, lógicamente que baja, pero si vamos para atrás y vemos el 18-19 y 19-20, ya ven cómo hay un cambio considerable en lo que es el ingreso neto, y es porque ahí él deja de lado el ciclo completo y se va a la cría, reduciendo los costos por el tema renta. El productor 3 es diferente a los otros productores, también pusimos los 4 ejercicios, porque lo que queremos mostrar aquí es una tendencia al alza o una tendencia positiva de los cambios que ha venido haciendo. Todos los productores no cambian de manera acelerada, hay cambios que se dan de forma paulatina, por diferentes tipos de motivos, y bueno, este productor puntualmente arrancamos con un 40% de destete, con una relación insumo-producto alta, debido a que producía muy poco, estábamos hablando de 47 kilos de carne equivalente, 46,9, y bueno, y tenía una baja carga, era un predio donde se estaba descapitalizando. Entonces hubo decisiones totalmente distintas, donde la pastura estaba totalmente desequilibrada y se tomó pastoreo para que poder le ingrese un dinero extra predial por medio de pastoreo, y él pueda ir aumentando cada vez más de cabeza de ganado y ir produciendo más. Entonces se ve una tendencia positiva, arrancamos con un 40% de tete, terminamos con un 74%, arrancamos con un 71 señalada, terminamos con un 71. En ese sentido, lo que se logró es bajar un poco la carga a lanar, o mejor dicho, la relación lanar-vacuno. Y bueno, y ahí lo que se logra es estabilizar esa señalada en una raza ideal, que se trabaja en una raza ideal. El aumento de carne equivalente por hectárea aumenta un poco, y el ingreso neto aumenta considerablemente, y el insumo producto, lógicamente, que baja, porque aumenta la producción. A muchos les va a llamar la atención que son relaciones insumo-producto bajas, sí, pero los costos de los establecimientos hay que tener en cuenta que son todo mano de obra familiar, y no hay, por lo general, mano de obra que se paga, no hay peones en el campo, salvo algunas changas puntuales de algunos trabajos. Acá tenemos algunas fotos, para no aburrir tanto con números y letras, que pusimos bueno, esto es en el establecimiento de Sandra Pérez. Sandra es la que se encuentra ahí con gorro, y su hija, y su pareja, que nos está dando una mano. Estábamos haciendo un diagnóstico activo-ovárica, o sea, un control del monitoreo de Centaure en ese año, para poder ver a qué vaca se le podía aplicar la tablilla y cuáles no. Este es uno de los establecimientos de los cuales siempre decimos que
se puede lograr cosas muy significativas si se quiere. Es un establecimiento donde la medida, por ejemplo, precoz o estar racionando todos los días a los animales es complicado porque no hay casa y la productora no vive en el establecimiento ahí, vive cerca, pero de todas formas logísticamente era complicado. Entonces ahí lo que se decidió, me acuerdo en aquel año, fue aplicar doble tablilla y Sandra en ese momento logró un 85%, 86% de preñez. Era un año complicado que fue en el año 2017-2018, donde fue una seca y ella pudo lograr preñeces temprano antes que la seca los agarrara. Esta es una foto simplemente del ecógrafo mostrando el ovario, de cómo se encontraban. Esta otra foto es una de las jornadas que habló hoy Mercedes, que nosotros hacíamos jornadas, aparte de las jornadas que se armaban abiertas, se hacían jornadas casi mensuales en cada uno de los productores, en diferentes lados. Esta es en la casa de Nilson Viera. Fue una charla muy linda y muy compleja también, porque en una de esas charlas, que se fue todo el grupo para ahí, nos encontramos en el inicio, en el otoño, más particularmente marzo, abril, si no me equivoco, del año 2018, donde estábamos entrando al invierno, por entrar al invierno, después de venir de un verano sumamente seco, y en ese campo donde estamos hablando de un campo casi un 100% superficial, entonces no había casi pasto y teníamos que tomar medidas de forma urgente. Y gracias al equipo, a todo el grupo de los productores y al equipo técnico y a la parte de línea y parte del plan agropecuario con Alejandro Terra, se pudieron tomar medidas para poder paliar ese invierno que se venía muy crudo y llevarlo adelante. Esto acá fue cuando vino la gente de ciencia, si no me equivoco, a medir en lo de Alberto González y en otros productores, para ver los diferentes tipos de especies que había del campo natural y poder determinar en qué etapa o en qué lugar se encontraba el campo, si se encontraba con un más esquilmado, digamos, con menos tipo de pasturas de calidad para el momento y más cantidad de especies o no, dependiendo de los lugares, y eso debido a un pastoreo más racional o un pastoreo quizá un poco más complejo. Bueno, entonces fue un día de campo, netamente, en lo de lo de María Laura Matos, acá cerca de Paso de los Toros, acá en el lago, que el ganado de ella es muy muy manso y nos acercábamos a pie y lo mirábamos todo. Esta fue una de las jornadas que hicimos porque entendíamos que a los productores no le podíamos decir, ustedes van bien, tienen un ingreso neto que va aumentando, el porcentaje o la relación insumo-producto viene bajando, estamos bien, sin que ellos entendieran qué eran, o sea, en qué consistían esos indicadores, cómo se hallaban y que los entendieran para que se familiarizaran con ellos y cuando nosotros los tuviésemos para presentárselos, entendieran de qué estábamos hablando. Entonces, con el plan agropecuario se armó una jornada y ellos les explicaron absolutamente toda la parte de indicadores financieros y económicos y productivos para que se vayan familiarizando con el tema. Sí, incluso se hicieron ejercicios, como ven ahí. Esta foto puntualmente fue el día ese de la jornada en marzo-abril del 2018, donde entramos en un invierno realmente crudo. Como ven ahí en la foto, no hay absolutamente nada para comer y todavía no habíamos entrado al invierno. Entonces el grupo fue el que le dio el puntapié y fue el punto de inflexión para que Nilson tomara decisiones a futuro drásticas para cambiar la pisada. Bueno, acá en estas dos fotos fue una muy linda jornada donde vinieron estudiantes de agronomía y fueron al establecimiento de Alberto González y de Nilson Viera. Y bueno, en esta foto fue muy lindo porque los estudiantes de agronomía hicieron algunas preguntas y a ver cómo habíamos hecho la parte del manejo en ese invierno complicado y qué habíamos hecho a posteriori para que Nilson preñara el 89% a pesar de pasar muy mal el invierno. Y cuando estábamos explicando, Nilson arrancó a explicar y nosotros nos tuvimos que callar la boca porque Nilson lo tenía realmente claro, al igual que Alberto,
y eso realmente reconforta porque significa que cuando uno lo explica es porque lo entiende y lo sabe, entonces ya lo tenía más que asumido cualquiera de los dos. Todo no es lindo. Esta es una foto de una vaca realmente comprometida en su condición corporal después de haber pasado un crudo invierno, saliendo ya del invierno, ahí, dándole fardo. Esto fue en lo de Sandra Pérez, que como decía, si se quiere se puede. Sandra no tenía ni pincho, ni tractor, ni nada, y con piolas y demás llevaban los fardos y los repartían con la camioneta con la hija, así que es una de las formas que tuvimos para aprender de que si se quiere se puede, incluso así como ven esa vaca en esa condición corporal, con medidas que se tomaron después, Sandra logra preñar arriba del 80%, nuevamente después de pasar un invierno realmente complejo. Bueno, acá fueron medidas de pastura que se tomaban a la entrada de la primavera 2019, en lo de Marcelo López, si no me equivoco. Bueno, estas son fotos de precoz. En lo de Nilsson, por ejemplo, él se animó después de ese invierno seco, invierno complicado por falta de pastura, a hacer un test de precoz, y la verdad que lo logró muy bien, y bueno, fue lo que hizo el cambio drástico para que acomodara la fecha de Antor y pudiera preñar bien. Ahora va a seguir con la charla Magela, que va a dar la parte, como yo decía, la parte social, que para nosotros como técnicos no lo vemos, pero que nos resultó sumamente importante, y bueno, y ella lo va a explicar con un poco sus palabras para que podamos entender un poco mejor.